El 14 de julio, el Partido Comunista Chino, o PCC, celebró una conferencia nacional sobre el sistema de seguridad nacional. El secretario del Comité de Asuntos Políticos y Legales, una organización que representa al PCC supervisando la inteligencia del país, declaró abiertamente que los individuos deberían dar gran importancia, preocuparse y apoyar el trabajo del Frente Encubierto. ¿A qué dificultades se enfrenta el Frente Encubierto del PCC? Al menos dos cosas han salido a la luz recientemente. En primer lugar, el 1 de julio, aniversario de la fundación del PCC, uno de sus principales expertos militares en inteligencia artificial, conocido como un genio, murió en un accidente de tráfico nocturno, lo que dio lugar a todo tipo de especulaciones. El segundo es la filtración de información sobre la fuerza de cohetes chinos. Una serie de incidentes importantes en el sector de inteligencia del PCC han puesto directamente en peligro la eficacia de combate del ejército chino. En este episodio, exploraremos este tema. En primer lugar, la repentina muerte de un experto militar. Se dio a conocer que un experto en IA y tecnología de defensa del Ejército Popular de Liberación, conocido como la primera cátedra de IA militar, falleció a los 38 años el 1 de julio de 2023 debido a un accidente automovilístico mientras realizaba una importante misión. La identidad del señor Feng era muy delicada. Aunque su rango militar, coronel, no parecía elevado, se dedicaba a la investigación sobre planificación inteligente y era el jefe de más de 10 proyectos. Era uno de los mayores expertos en el campo de la combinación de IA y armas y dirigía un grupo llamado Warbrain Group, centrado en los sistemas de mando inteligentes. Se trata de un área clave de la competencia entre Estados Unidos y China en el frente bélico, donde la IA se utiliza para comandar toda la guerra, incluido el seguimiento de la coordinación de las armas. ¿Cómo murió este experto? Un camión le atropelló en plena noche. Esto parece una broma y ha dado lugar a muchas especulaciones. Algunos analistas han sugerido que el señor Feng podría haber sido asesinado, como algo sacado de una película de espías. Veamos primero el caso. El 16 de julio de 2023, un miembro del gran movimiento de traducción llamado Bin Xie tuiteó un video de 1 minuto en el que decía, así es como el coronel Feng Yang, máximo experto en IA del ejército chino, fue asesinado el 1 de julio. Parece ser un puro accidente. Según informes oficiales chinos, tras asistir a una importante reunión en Beijing, Feng se vio implicado en una grave colisión entre un sedán militar en el que viajaba y un camión hormigonera. El conductor resultó gravemente herido y Feng murió en el acto. Otra versión de la historia que circula entre el público general dice que Feng se dirigía a tomar un vuelo a Beijing después de trabajar hasta tarde. Salía del aeropuerto cuando tuvo un accidente de coche mientras viajaba en un Didi o taxi en línea. Los videos e informes en línea muestran que el 1 de julio, sobre las 6 de la mañana, se produjo un choque múltiple de 8 vehículos en la calle Changchun de Beijing. Se ve que había varios vehículos aparcados en una calle de Beijing, entre ellos un autobús, un coche particular, un taxi y un camión cisterna de cemento. Una ambulancia se encontraba en el lugar de los hechos, así como personal médico. Los vehículos aparcados resultaron gravemente dañados. La carretera estaba cubierta de restos de vehículos. Uno de los coches colisionó con el autobús y la carrocería del vehículo quedó completamente destrozada. La parte delantera de otro coche quedó aplastada. Un residente local dijo en Weibo que el accidente podría ser el peor accidente de tráfico de la historia de Beijing y que conmocionaría a la ciudad, pero en realidad no causó mucho revuelo. No hubo notificación oficial, apenas cobertura mediática, y las imágenes de video de la escena que circularon por internet se borraron rápidamente. Un usuario de Twitter afirmó que el autobús militar implicado en el accidente era un Toyota especial diseñado para dirigentes. ¿Por qué se considera misterioso este accidente mortal? Según los medios oficiales chinos, la Asociación China de Inteligencia Artificial publicó el 11 de julio un obituario en su página oficial de WeChat en el que decía, el señor Feng Yang tenía 38 años cuando murió a las 2:35 de la madrugada del 1 de julio de 2023 en Beijing mientras realizaba una importante misión. En la mañana del 15 de julio se celebrará una misa en su memoria en el Salón de las Orquídeas de la funeraria Babaosan de Beijing. Varios medios de comunicación chinos reprodujeron la esquela. La esquela se publicó 10 días después de la muerte de Feng. Curiosamente, si se consultan las cuentas en redes sociales de la CAI, como WeChat y Weibo, y su sitio web oficial, no se encuentra la esquela original.
Las capturas de pantalla de la publicación original, citadas por otros medios de comunicación, siguen disponibles en Internet. Al parecer, el instituto ha borrado desde entonces la información, sin mencionar ni una sola palabra sobre dónde, cuándo o cómo ocurrió el accidente, y limitándose a destacar el sacrificio en el cumplimiento del deber de Feng. Las palabras sacrificio en el cumplimiento del deber son intrigantes. Como experto militar en una misión importante, solo podía tomar un taxi sin ninguna medida de protección en plena noche. No disponía de ningún vehículo especial del ejército para desplazarse. Esto ha hecho dudar a la gente de la autenticidad de la historia. ¿En qué tipo de misión estaba y por qué murió de madrugada? Todo esto plantea muchas preguntas. En la mañana del 16 de julio, el tema Feng Yang sacrificó su vida en acto de servicio había recibido más de 130 millones de lecturas y decenas de miles de debates en la plataforma china de redes sociales Weibo. Muchos internautas criticaron al gobierno por no proteger a los talentos en el ámbito de la defensa y la seguridad nacionales. Es desgarrador. Esos expertos deberían tener escolta especial, seguridad, etc. Es una vergüenza que los mejores talentos del país tengan que coger un taxi para llevar a cabo una misión importante. Las estrellas del espectáculo de tercer y cuarto nivel están rodeadas de guardaespaldas, asistentes y agentes cuando viajan. Me parece ridículo. A esa hora, hay muchos vehículos esperando fuera de los clubes nocturnos a sus líderes. La muerte de Feng es una gran pérdida para el PSC. Según información pública, de 2011 a 2013, la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Defensa envió a Feng a estudiar a Estados Unidos con cargo al erario público. Se formó conjuntamente en el Departamento de Estadística de la Universidad de Harvard y en el Laboratorio de Computación de Alto Rendimiento de la Universidad de Iowa y trabajó al mismo tiempo como investigador. Tras graduarse, regresó a China. En junio de 2014, se doctoró en Lanzhou y se quedó como profesor. El sistema informático de ajedrez militar Warbrain diseñado por Feng no tuvo rival en China y ganó el campeonato de la competición nacional de ajedrez militar. Después de eso, Feng actualizó el sistema y lanzó Warbrain 2, que es aún más potente e inteligente con la entrada de varios parámetros militares y funciones de aprendizaje automático. Según los medios de comunicación chinos, Warbrain 2 es una plataforma de mando y control altamente inteligente que puede proporcionar a los comandantes humanos los mejores planes operativos y órdenes, utilizando datos científicos para proporcionar apoyo en la toma de decisiones tácticas en las guerras. No solo puede dar órdenes a nivel de acción a aviones, barcos y otras entidades, sino que también permite a las entidades completar órdenes a nivel de misión, como patrullaje, reconocimiento y extinción de incendios. Tras la actualización, la entidad está dotada de iniciativa subjetiva, capaz de ejecutar de forma automática y flexible las órdenes dadas por el cuerpo inteligente en función de la situación del campo de batalla, actuando como un ser humano. También es un supercerebro para el mando y control militar, que puede mejorar la capacidad de las diferentes ramas militares para ayudar en el combate y permitir que las 5 plataformas operativas de mar, tierra, aire, espacio y cibernética realicen una comunicación sin fisuras y lancen operaciones militares de forma coordinada y coherente. El artículo de prensa también decía que si Warbrain 2 se utilizara en el campo de batalla, podría deducir el siguiente movimiento del enemigo basándose en su estrategia táctica y así obtener ventaja. También se considera uno de los logros más importantes conseguidos por el EPL en el campo de la inteligencia militar. En pocas palabras, si estalla una guerra, este sistema es el supercerebro del ejército chino. La desafortunada muerte de su creador supone una gran pérdida para el desarrollo de su mando, así como para futuras actualizaciones del sistema. Por ello, es natural que algunos analistas hayan especulado con la posibilidad de que agencias de inteligencia extranjeras participaran en el asesinato y lo planificaran. Otros especulan con que Feng podría haber sido elegido como objetivo y eliminado por alguien del estamento militar chino. Desde que Xi Jinping llegó al poder, ha llevado a cabo reformas a gran escala de la estructura y el personal militar de China desde 2015. En este proceso, promovió, fomentó e instaló a personas en las que confiaba y destituyó o marginó a aquellas en las que no confiaba. Dadas las diversas facciones en el ejército, su dinámica se vuelve extremadamente compleja. En pocas palabras, si estalla una guerra, este sistema es el supercerebro del ejército chino. El ejército se caracteriza por los estrechos lazos entre los soldados. Cuando uno va a la guerra, está confiando su vida a sus compañeros. Es el tipo de confianza que es de vida o muerte. Esta cultura es especialmente evidente en el ejército chino. Debido a ella, la purga del ejército a menudo conduce a la implicación de otros y se extiende en su alcance, y finalmente evoluciona hacia la desconfianza interna y las heridas. Así pues, no se puede descartar que Feng sea víctima de esta complicada trama en el EPL.
¿Cómo de enfadado y frustrado crees que está el PSC? Veamos esta pancarta para hacernos una idea. La pancarta dice, revelar secretos lleva a la cárcel, vender secretos lleva a la muerte. Se trata de una pancarta colgada a la entrada del Hospital de la Fuerza de Cohetes de Beijing. En el pasado, este tipo de eslogan solía ser más refinado, con frases como proteger los secretos de la nación, pero ahora va directo a la cárcel y a la muerte, mostrando un nivel de indignación y frustración. Hablemos de las filtraciones en la Fuerza de Cohetes de China. Desde marzo de 2023, la Fuerza de Cohetes ha sido objeto de una rara purga debido a las filtraciones. Recientemente, 3 comandantes, 2 subcomandantes y varios cuadros a nivel de división militar han caído en desgracia de forma consecutiva. Inicialmente se rumoreó que el subcomandante de la Fuerza de Cohetes había muerto de suicidio, pero los militares informaron más tarde de que la causa de la muerte era una hemorragia cerebral. El actual comandante de la Fuerza Cohete también ha sido apartado para ser investigado. Se rumorea que el comandante fue sacado directamente de una sala de conferencias. También se está investigando a un exministro de Defensa. Analistas extranjeros han especulado que el secreto fue filtrado por el hijo del comandante de la Fuerza de Cohetes. Es estudiante en Estados Unidos. Como se informó en un episodio anterior, el 24 de octubre de 2022, el Instituto de Estudios Aeroespaciales de China de la Universidad Aérea de Estados Unidos publicó un informe sobre la Fuerza de Cohetes de China. El informe, de 255 páginas, revela la estructura organizativa de la Fuerza de Cohetes de China, desde su sistema de mando de alto nivel hasta sus bases de suministro secundarias. Los detalles incluyen la dirección de las bases, las funciones principales de las unidades, los nombres en chino e inglés de los responsables y los números de las unidades, etc. El informe incluye un diagrama de árbol que muestra las fotos, los nombres y las relaciones entre los diversos departamentos de la Fuerza de Cohetes. También incluye un mapa de China que muestra el despliegue de la Fuerza de Cohetes en diversas partes del país. El informe comienza incluso con una sección especial sobre cómo descifrar el número de la unidad. Me quedé estupefacto porque tenía la impresión de que la Fuerza de Cohetes era la unidad más vigilada del EPL. Pensé que una información tan completa no podía obtenerse mediante observación por satélite, ni tampoco del personal ordinario. La Fuerza de Cohetes es una fuerza de misiles. Su misión principal es atacar objetivos terrestres utilizando misiles de medio y largo alcance. Forma parte de una amplia capacidad de disuasión nuclear de alcance mundial. En caso de conflicto en el estrecho de Taiwán, esta fuerza estaría en primera línea de la ofensiva, atacando objetivos clave en tierra, mar y en Taiwán y sus alrededores. Al mismo tiempo, también sería el principal objetivo de Estados Unidos y Taiwán. Desde otra perspectiva, a Estados Unidos no le preocupan tanto el ejército, la marina y la Fuerza Aérea de China, pero presta mucha atención a la Fuerza de Cohetes de China, incluidos los misiles estratégicos de la Marina y los submarinos nucleares. Estados Unidos no se atreve a aflojar ni un ápice en la protección contra esta amenaza. Si hay una guerra, lo primero que Estados Unidos intentará hacer es destruir o neutralizar las fuerzas de cohetes chinas, especialmente los silos de misiles nucleares estratégicos y la base de submarinos nucleares de Sanya. En comparación con otras ramas del ejército chino, la perspectiva de un conflicto es bastante aterradora para los hombres y oficiales de la Fuerza de Cohetes, porque serían los principales objetivos de los ataques quirúrgicos estadounidenses contra sus posiciones. Yao Cheng, exteniente coronel del mando de la Armada China, dijo también que, por un lado, la Fuerza Cohete es reacia a entrar en guerra, pero, por otro, está sometida a la presión de Xi Jinping para que esté preparada para la acción. Así pues, la moral es inestable en toda la Fuerza Cohete. La mayoría de los comandantes que ahora están en apuros se han arrepentido de Xi Jinping, dijo. Los individuos bien posicionados en la Fuerza de Cohetes tienen un incentivo para filtrar información, ya que podría ser una forma eficaz de impedir que el PSC vaya a la guerra, y así preservar la seguridad del personal de la fuerza. Otra consideración es que, dado que la Fuerza Cohete es una unidad militar especializada y de alta tecnología con elevadas exigencias, Xi Jinping no puede permitirse elegir a sus líderes basándose únicamente en su lealtad hacia él, ignorando sus cualificaciones técnicas. Esto significa que podría producirse una filtración. La divulgación por parte del ejército estadounidense de información sobre la Fuerza de Cohetes es una estrategia disuasoria que le dice al PSC, sé exactamente lo que estás tramando. Este es un juego al que no puedes permitirte jugar, y no ganarás.
Esto crea más bloqueos para Xi Jinping y su agenda. En nuestro último episodio, informamos sobre la desaparición del ministro de Asuntos Exteriores de China, Qin Gang, hombre de confianza de Xi Jinping. Desapareció de la escena pública durante más de un mes. El 25 de julio, el PSC destituyó a Qin Gang de su cargo de ministro de Asuntos Exteriores tras una reunión del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. Según nuestras investigaciones, parece que la investigación del PSC sobre este asunto se ha trasladado a la amante de Qin, Fu Xiaotian. Los antecedentes de Fu Xiaotian son complicados, con vínculos con varios hombres importantes. La organización a la que supuestamente prestaba sus servicios Fu, Phoenix Satellite Television de Hong Kong, ya ha tenido a varias personas detenidas para ser investigadas. Además, el caso de Fu ya ha adquirido tintes políticos, implicando incluso a un antiguo miembro del Comité Permanente del Politburó. A esto hay que añadir a Qin Gang, un funcionario adjunto de nivel estatal. Si se confirma el rumor que implica a funcionarios de alto rango a nivel estatal, se producirá otro gran terremoto en el ámbito político del PSC. Puede decirse que, en términos de seguridad nacional, Xi Jinping ha estado especialmente preocupado últimamente. En 1949, el PSC se hizo con el poder en China continental mediante una violenta revolución, expulsando a la República de China a la isla de Taiwán. Durante aquellos tiempos revolucionarios, no importaba si se trataba de una operación militar o de los servicios de inteligencia, quien participaba tenía unos ideales en mente. Lucharon por sus ideales, sin cobrar o incluso pagando de su propio bolsillo o a costa de su vida. Compartían el sueño de hacer de China una nación mejor y ofrecer al pueblo chino una buena vida. Aunque este grupo de chinos tomó el camino equivocado al dejarse engañar por la ideología y la propaganda del PSC, seguimos considerando que tenían una intención respetable. Pero no se puede decir lo mismo de los actuales militares y espías chinos. Prácticamente nadie cree en el marxismo y el comunismo. Sin fe, tienen que confiar únicamente en el dinero o en los intereses personales. Por lo tanto, son muy ineficaces y la situación será cada vez más caótica. El líder del partido, Xi Jinping, parece no ser consciente de este cambio dramático. No puede resolver la crisis de China con los eslóganes y la retórica del pasado, ni con la mentalidad del pasado.